Ok. Bueno, pues buenas tardes. Hoy tenemos como invitado, contamos con Fabricio Tassinari de CIE. Él es el gerente de la compañía italiana de ecología y reciclado. Y pues creo que va a preparar una presentación muy interesante. Así que tuya es la palabra, Fabricio, si nos cuentas un poco primero eh, qué es lo que hacéis en CIE, pues encantado. Gracias, Fabricio. Vale, un saludo a todo el mundo, encantado de estar aquí con vosotros y por la oportunidad que me ha dado la Fundación Torres y Prada. Yo me llamo Fabrizio Tassinari, soy el director gerente de una empresa que se llama CIER en italiano, en español pronunciáis CIER, CIER, Compañía Italiana de Ecología y Reciclaje. Somos un reciclador básicamente que hace reciclaje de escamas de PET con 32.000 toneladas de output de capacidad nominal y 45.000 de input de bala de PET. Producimos también, aparte escamas de PET que procesamos, utilizamos nosotros para otras divisiones y vendemos en el mercado. Vendemos en el mercado italiano y extranjero, básicamente italiano. Las camas se venden hoy en día a dos o tres tipologías. Lo que hacen en lámina para hacer bandeja, food packaging, lo que hacen gránulo para hacer pellet, que son gránulos de PET que se utilizan para la inyección de PET en la producción de preforma. Yo lo llamo el sector bottling, que es decir, la botella de plástico. Y esta escama se venden también, aparte del sector botella, que es alimentación, también en la cosmética, cuando se hace gránulo que se va hacia la cosmética, y se puede vender también en el bottle to bottle para hacer preformas también en otros sectores como el dairy, que es decir, Danone, lácteos. La división de preformas tiene una capacidad instalada de 20.000 toneladas con dos líneas, con EFSA, Food Grade, certificado. Entonces, son productos aptos al contacto con alimentos. La escama no son aptas al contacto con alimentos. Acabamos de meter también otra línea de unos Starlinger que me dará la posibilidad de hacer escamas food, entonces apta a contacto con la alimentación con un descontaminador, que en inglés se llama SSP. Tenemos, entonces, estas son dos divisiones, dicho escama, 32.000, 20.000 de gránulo PET para botella, y después una división de polietileno, de una capacidad instalada de 15.000 toneladas de HDPE, entonces alta densidad polietileno. Mi mercado es un mercado de bajo valor, se llama corrugated pipes, son la tubería para la parte higiénica de las habitaciones, que no son básicamente entonces hechas con un HDP de baja calidad. Pero la HDP tiene también un mercado muy interesante, que son los flacones en las detergencias, que compite siempre con el PET. Otro sector que tenemos siempre en la división del PE es el reciclado de low density polietileno, entonces polietileno baja densidad. Este de polietileno reciclado baja densidad tiene dos aplicaciones. Uno es agricultura, tubería para riego. Otro es macetas para las plantas invernaderas. La maceta que se compra típicamente negra están hechas en gran parte de polietileno baja densidad reciclado. Entonces, no sectores food. Después, la cuarta división, y es la última, de CIER, donde tengo dos líneas bandera que hago lámina de PET o de PET-P o de PET-VHP, son tipología de lámina hecha por ser termoformada y transformada en bandeja. Esta lámina se vende a productores de bandeja o se vende a la industria alimentaria. En España tenéis Campo Frío, esta gente que el pozo que hace directamente, mete la bobina, la técnica se llama Form Fill Seal, entonces termoforma, rellena y sella. Y esto es el mercado donde nosotros vamos. Como veis, es una empresa de reciclaje con un par de pies dentro al food packaging, fundamentalmente en el sector bandeja, packaging para alimentos frescos. Es una empresa que tiene 25 años, la facturación de hace 2 años fue nuestro récord, 2022, 65 millones. Este año tenemos, la situación es bastante mejor que el año pasado. El año pasado ha sido un año para el ciclo europeo bastante malo, por muchas motivaciones, básicamente de precio,
Este año l'Italia está teniendo un mercado, ma poco toda l'Europa, porque al final somos conectados. Yo veo una situación de mercado europeo bastante similar, con precios en subida y demanda bastante fuerte. Entonces, esto es un poco lo que hace Thier y, y punto. Yo soy el gerente, entonces sigo toda la gestión y voy a empezar mi presentación en el tema que me habéis dado, que son aplicaciones de plástico reciclado. Ahora, aquí estamos teniendo un problema técnico, perdonadme, porque se me ha aparecido una cosa, la reunión se está grabando, entonces Sí, tengo una cosa que me impide de... pero está... Ok, ha ahora. desaparecido. Entonces aquí veis quién nos habla. Si tenéis pregunta, hablo 3, 4 idiomas, pero es básicamente lo que os he contado ahora. Entonces, Perfecto. no vuelvo a repetir. Vale. Vamos a empezar mirando un poco. Para ver las aplicaciones del plástico reciclado, tengo que hacer un poco una situación de conjunto. ¿Cómo estamos en esta situación? Perdonadme, Mino, sto facendo questa cosa. Scusami. Sì, ciao, ciao, ciao. Perdonadme. Ya, se acabó. La situación, los datos que vais a ver en mi presentación son datos salidos de Plastic Europe, es una presentación pública salida marzo 2024 y trata datos del año 2022. Entonces, el año 2022 es el año del cual veremos todos los números y los volúmenes. Aquí hay algunos elementos. La utilización del post-consumer, se hablará de reciclado, 4 tipologías de reciclado que después os voy a elencar. El contenido del plástico al interno de cada producto metido en el mercado europeo, cuánto ha alcanzado. Vemos un 13,5. ¿Cuánto reciclado se recicla? ¿Cuánto es el reciclo de la plástica que recogemos cada año en Europa? Europa aquí es la Europa, Unión Europea de 27 países más 3. Sé que estos datos en otra presentación os la han ya, lo he visto que os la han contada, yo la vuelvo a ver. Algunos elementos, os lo digo ya a memoria. Nel 22 en Europa fueron emitidos al consumo productos de todas las tipologías plástico por 53,3 millones toneladas de todas las tipologías plásticas. De esto hemos recogido en dos distintas maneras 32 millones. ¿Por qué hay 20 millones que faltan? Porque un plástico, cuando lo mete en el mercado, si lo mete en una casa, la casa no la puede reciclar el año siguiente. Entonces hay un tiempo que es valutado hasta 50 años de vuelta del plástico hacia reciclaje. Pero una recogida de 32 millones de toneladas es mucho. Y vemos que de estas 32 millones de toneladas, el 26,9 está definido reciclado. Entonces es bastante bajo. En realidad es un poco más de 8 millones de toneladas. Y va hacia, en gran parte, reciclado mecánico. Después os contaré que el reciclado puede ser mecánico por disolución, químico o bio-based. Bio-based es un reciclado material de contenido no de fuente, decimos, de petróleo, sino de desechos de comida. Yo la llamo así, pero da la idea. Imaginad cáscara de patatas, cosas así. Y esto es un sector que en Alemania y en Italia tiene algo. Hay una legislación europea un poco todavía no le gusta mucho, pero hay países como Italia y Alemania que han intentado hacer algo en este sector. De todas formas, el reciclaje, entonces se habla de reciclado en estas 4 tipologías. En el reciclado de postconsumo, que es lo que queremos que haya en los productos, hay 2 tipologías, un postconsumo real y un postindustrial. El postconsumo sale de productos que han salido al mercado, han sido recogidos, etcétera, recuperado. El postindustrial es desecho que hace una empresa mientras produce algo, los converter, y nunca llega al mercado, ma se recicla al interno de la empresa misma o de otra empresa. Entonces se llama postindustrial. Y esto, o pre-market, yo lo llamo postindustrial. El problema de esta situación es que vemos que hay muchísimo material. Si 8 millones lo recuperamos,
son 32, hay muchísima cantidad que sigue en landfill, debajo tierra, y otra grandísima cantidad que sigue quemada para la recuperación energética. La taxación europea, que desde un par de años hay de 800 euros por tonelada, va exactamente a individuar estos dos sectores, el landfill, es decir, el plástico que termina en el vertedero, y el plástico que termina quemado para producir energía. Entonces, Europa no quiere que vaya ahí, quiere que el plástico sea reciclado. Mucho, ahora digo algo, después seguimos. El reciclado mecánico de 8 millones sobre 32 depende de muchos factores, donde seguramente también la educación de las personas, cómo nosotros reciclamos, cómo recogemos, cómo seleccionamos, hay todavía muchísimo a mejorar para llegar a una real economía circular. Hoy en día, como veis, muchísimo plástico se quema o se mete debajo tierra, entonces no es exactamente una situación muy bonita. En esta slide veis un gráfico muy esquemático que yo he reportado, es en inglés porque aparecía en inglés, pero me parece muy completo. Veis del overall plastic production, que es decir, toda la producción de polímeros plásticos en Europa es de 58,8 millones de toneladas producidas. De estos 58,8 veis que hay una producción del 13,2 de plástico reciclado mecánicamente. Veis el mechanical recycling pre-consumer es el post-industrial que os decía antes. El 5,4 de 58,8 millones es producción de reciclado dentro de la empresa, lo que yo llamo post-industrial. Después hay un 1% que es a base bio, que es decir, de origen no petróleo, entonces orgánica, desechos, recuperado en polímeros plásticos, porque se puede. Por ejemplo, un ejemplo es el PLA, que se hace en Europa, creo que hay una pequeña planta, básicamente es americano, el ácido poliláctico es de origen del almidón de maíz, no viene del petróleo, y se utiliza en muchísimo film. En Europa y también en Italia hay muchas aplicaciones. Esto vale a nivel europeo un 1%, en los países cambia el porcentaje. Después veis un reciclado que en el tiempo para mí va a asumir un rol o una posición muy importante, se llama el reciclado químico, que hoy en día de 58,8 es 0,1, entonces muy pequeña como porcentaje, pero es uno de los sectores en el cual esperamos que haya grande desarrollo. ¿Cuál es el problema del reciclado químico? El reciclado químico puede consumir no solo la botella, porque es la botella se va al reciclado mecánico, puede consumir todo lo que a nivel mecánico resulta complicado a recuperar. Metémoslas así, porque la decompone, es básicamente un proceso químico completo. Tiene un coste energético muy alto y una inversión muy alta y un saber hacer da típicamente productor de material virgen. Entonces es una planta complicada con muchas inversiones. En un escenario europeo donde 2 años el coste energético tuvo una subida increíble como la que ha pasado, este escenario ha hecho un poco de mucho frío en este desarrollo. ¿Por qué? Porque no era absolutamente, nadie había pensado que el gas o la electricidad llegaba a costar tanto y el reciclo químico consuma mucha energía. Entonces, esto es en este momento un punto de pregunta. ¿Por qué pienso yo que el reciclado químico, es mi opinión y yo no tengo la verdad, tendrá recorrido? Porque el reciclaje químico nos va a permitir de meter más plástico recuperado dentro a nuestro producto, porque el reciclado mecánico está limitado, porque tiene que ser por muchas razones. Entonces, el reciclado químico puede utilizar muchas cosas que hoy en día quemamos o metemos debajo tierra, básicamente. Aquí veis 58 millones,8 producida, 54,1 transformada, la diferencia export-import. Después, producto hecho en Europa de 54,1 millones de toneladas de plástico metido al consumo, después venta al extranjero, importación, 53,3. De aquí veis los 32,3, lo que decía antes, la waste collection. ¿Cuánta basura de plástico llega a ser recogida en el 22?
un 32 millones, que es un 11% respecto al año anterior, entonces hay una subida, de la cual reciclado en post-consumer, como veis que son 8 millones con 7 toneladas. De ahí veis un poco, el pre-consumer viene considerado, pero no está al interno de estos 8 millones con 7. Veis, de 32 millones hay 16 toneladas que van quemadas y 7,6 en landfill. Esto es enorme, una cantidad de plástico que no se vuelve a utilizar. La recuperación energética no es reciclo y sobre todo cuando lo haces, hace polución. Entonces, no la veo. Esta es una situación de algo que tiene que mejorar, pero mucho, mucho. Vamos a ver. Incorporación de plástico reciclado, retos y oportunidades. Aquí os he hecho otra vez un poco el sumo, ¿no? La producción de material plástico de 50,8 y el consumo de 54 y en el mercado de consumo se vuelven en 53. Algunos conceptos básicos. El plástico, el consumo de plástico en Europa está bajando. Esto es algo importante. ¿Qué es decir? Llevamos 10 años, puede ser, con un sentiment que la señora María, llamo yo, en el público, en las personas, que es decir, el plastic free. Todo el mundo percibe el plástico como extremadamente material de polución, material problemático, que no se descompone, se queda ahí toda la vida. Entonces la gente lo percibe como algo malo y por esto la empresa, las grandes superficies cambian de material, por algo percibido por las personas más amigo del medio ambiente. Y esto está determinando una bajada del consumo de plástico, ¿lo veis? Si vamos a ver, hay una bajada de distintos polímeros. Hay otro elemento, porque se ve una bajada en el consumo y una bajada en la producción. Nella bajada de producción puede ser que el coste energético europeo, que es uno de los costes energéticos más altos del mundo, de Europa en el conjunto, porque la energía en China, en América, costa menos que en Europa por distintas motivaciones, es un límite a los productores de materiales virgen, porque te cuesta menos producirlo allá. El mundo de los polímeros virgen es un mundo global, no es regional, se mueven a nivel mundial. El reciclado se está volviendo tal y desde mi punto de vista el mundo del reciclado mundial es que no tiene para nada sentido, porque si tú quieres hacer una economía circular, la basura que consumo para mi reciclado debería ser la de la Unión Europea. Si yo voy a utilizar las balas de botella que llegan de Indonesia, porque son más baratas de la europea, sí, vale, esto es una elección de negocio, como hacemos, pero no tiene nada que pintar con la economía circular, sino hace una economía circular global. Entonces, hay todavía una serie de cosas que están sobre la mesa. Nella situazione attuale hay una enorme competizione entre materiales. En una situación normativa no todavía clara. El Plastic Packaging Directive ha sido publicado, formalizado hace una semana, dos, pero todavía hay muchas confusiones. ¿Cuáles son los polímeros más amigos del medio ambiente? ¿Cuál es el reciclado? ¿El material correcto a utilizar en una aplicación en un supermercado? Yo lo que veo es una competición por materiales que la señora María percibe más amigos del medio ambiente. Y son el papel en primis. Lo digo, he dicho percibe, no lo que son en realidad, pero la percepción de las personas es que el papel es más ecológico del plástico y esto no es así, pero si vamos a ver un life cycle assessment, la emisión del CO2, pero es lo que la persona normal te dice si se le pide. El vidrio y también el aluminio y la madera. Son todos elementos que la persona, la gente normal percibe menos contaminante del plástico. Y esto determina elecciones por parte de las superficies de cambios de materiales. Por ejemplo, os hago un ejemplo, los tomates cherry. Vosotros en España sois uno de los más grandes productores de tomate cherry en el sur. Exportáis en toda Europa, también en supermercados italianos, porque son más baratos de los nuestros, en Alemania. Los tomates cherry en Italia
Cuando yo vivía en España, lo metían en bandejita de plástico de PET y vendían en todo el continente. Hoy en día, en Italia, por ejemplo, en el retail más grande, el Mercadona italiano, que se llama S. Lunga, mete el tomate cherry en cajita de cartón con un poco de polietileno dentro, una lacatura, entonces papel, hecho una pequeña bandejita, los tomates cherry y un flow pack de film PLA. Entonces veis que de plástico realmente no hay más nada, hay papel y PLA, un film compostable. PLA tiene característica que si lo metes en una situación de presión y temperatura por un mes, 30, 40 días, se deshace, ¿no? Pero hay que meter en un sistema de compostaje, que no es que si lo metes en tierra no es igual. Pero esto es la edición que ha hecho una de las más grandes cadenas italianas hace 3, 4 años y sigue ahí. Y esto ha determinado la desaparición de muchísimo plástico. Entonces, la bajada del consumo de plástico depende de esto y de la movimentación de toda la edición por competiciones de otros materiales que al final no sé si la CO2 que vamos a emitir es menos o más. Seguramente hemos producido y transformado menos plástico. Otro elemento, os doy la sección de post-consumer recycled, aquí hay alguna cifra. No es tanto los porcentajes que veis, el reciclado químico es muy bajo, el desecho orgánico bio-based es bastante bajo y casi todo reciclado mecánico y el post-industrial. Decimos que en este momento en Europa hay 2 países que son España y en Inglaterra, UK, que han metido una plastic tax. Y en este momento todo el mundo de este mercado, yo vendo en este mercado, me está pidiendo cuánto material reciclado mete en tus productos que vende aquí. En Europa yo puedo escribir en un papel, te garantizo que meto el 70% reciclado y le vale. Cuando me vengo en España, donde hay una parte fiscal que tiene que ser pagada, también el producto de importación, no es suficiente una declaración por parte del productor. Es necesaria una certificación que certifique con una técnica de, en español no sé cómo sale, balance de masa. Ayúdame porque no. Que te Sí, analiza es lo que... correcto, balance de materia. Balance de Perfecto. materia, además, sí. Vale, gracias. Y me certifica la porcentaje de material reciclado que le meto. En esta certificación, el post-industrial no va dentro a la porcentaje o va solo una parte, porque hay un... Entonces, es por eso que hay una distinción de post-consumer, porque al final del día el reciclaje que queremos que incrementen los productos presentes en el mercado tiene que ser, tiene que llegar de productos que han sido metidos en el mercado y han sido recuperados, limpiados, etcétera. El postindustrial tiene todavía, nunca llegó al mercado, siempre se quedó dentro a la empresa donde se creaba el desecho, aunque hay una grande cantidad. En todo este conjunto, la real, aunque, ahora, en el plástico reciclado veis que no metemos los demás. Cuando hablamos de economía circular y de plástico circular, le vamos a meter dentro el biobased, del químico, la disolución y sobre todo anche el postindustrial. Y hemos llegado a 7,3 toneladas recuperadas de las 32 de la basura, ¿no? Entonces, bastante poco. Aquí veis lo que os estaba contando antes, las 32 millones de toneladas, ¿no? 8,7 son reciclados, el 26,9 que habéis visto a empezar de la relación, 16 quemadas y 7 que van al vertedero. Aquí veis, ecco, una cosa interesante es esto. Todavía en Europa, veis, hay 2 números, 16,4 vía Separate Waste Collection, que es decir, es la reciclo que hacen los ayuntamientos, la bolsita donde le mete el plástico, la otra donde le mete el húmedo, la otra donde le mete el papel. Recuperamos 32 millones con 3, de los cuales 16,4 llegan de la unidad de raccolta differenziata, recogida diferenciada, la traduzco literalmente, no sé si se dice así. 15 Recogida selectiva, sí, Perfecto. recogida diferenciada. Recogida selectiva, gracias. 15,9 llegan de la basura.
están juntas al orgánico y a todos los demás. Entonces, todavía aquí se ve otro elemento enorme. Casi el 50% de plástico no está recogido en bolsa dedicada. Esto porque lo subrayo, porque es otro elemento que si se mejora puede incrementar enormemente el reciclado y la circularidad del contenido en el producto que haremos. Entonces, hay que trabajar, para mí, esto es uno de los elementos en esta relación, yo personalmente donde encuentro más enfoque. Hay que trabajar mucho en incrementar la cantidad de plástico que se puede recuperar en primis per vía mecánica y después con las otras tecnologías, porque todavía hoy casi el 50% del plástico se va junto con toda la basura y esto no tiene sentido. Llevamos años con la recogida selectiva y hay que mejorarlo. Claramente esta es una situación de toda la Unión Europea, incluyendo Inglaterra, Noruega y Suiza. Entonces, no es que hay país africano, esta es Europa, Europa, Unión Europea. Esto significa que hay muchos países que tiran muchísimo plástico en italiano se dice indiferenciada, donde todo el conjunto, donde está todo junto. Aquí veis de dónde llega el plástico, cuáles son los sectores que te dan el plástico del postconsumo que se recicla. E veis el packaging en senso lato, no solo alimentario, el packaging de todas las situaciones, todo lo que sirve para el packaging es casi el 50% del plástico que utilizamos. Después, la otra cantidad importante está en la construcción. Ahora, un plástico de la construcción no es que se recicla después un año, tiene 20, 30, 40 años antes de ser recuperado. Después hay una electrónica, importante como cantidad, un 6,2. Después veis un poco tiempo libre, sport, materiales para hacer actividad deportiva, etcétera, un 5,3. Nell'automotive hay un 5% en la producción de coche, no es muy alto. Entonces, en el coche hay plástico, ma el último, como porcentaje, también como tonelada de recuperación en agricultura y en jardinaje, jardinería. Después hay otros miles de aplicaciones que ocupan un 14,5. Oh, vamos a ver, Europa, ¿qué objetivo ha dado? Esta es la fotografía que habéis visto, que os he contado un poco los números, dónde estamos hoy en día. Europa te va a decir, por el 2050, yo quiero llegar a cero emisión de CO2. Plastic Europe te lo declina, con Plastic Europe, la organización de todos los productores de plástico y los recicladores, te dice, nosotros, si tenemos que cumplir esto, tenemos que llegar mínimo a un 25% de plástico circular. Hemos visto antes que estamos alrededor del 13 hoy en día, ¿no? Doblarlo en 5 o 6 años, por el 2030, en todos los productos plásticos. Pequeña visión, desde 2025 en las botellas hay una directiva que tendremos que meter el 25% de PET reciclado en cada botella, ¿no? Esto es y este porcentaje debería llegar al 30% por el 2030. Esto es, en el sector bottling. Ahora está saliendo la idea de meter un contenido obligatorio por ley es fundamental, porque os explicaré también que en el futuro el plástico reciclado va a costar más del virgen, porque está limitado como cantidad. El virgen básicamente es ilimitado. Tú puedes producir un polímero virgen con petróleo, con su monómero, cuanto te da la gana. Un reciclado, si no tienes material a reciclar, no puede producir reciclado. Entonces, si un mercado tiene una forma de abastecer, tiene un material que tiene una disponibilidad limitada y la demanda no lo es, el material va a subir los precios. Punto. Y esto ya está pasando, porque imaginar que en este momento el gránulo que se mete en la botella, yo lo vendo y lo produzco, lo estoy vendiendo en mayo a 1.700 euros con un PET virgen que se compre a 1.150. Entonces veis, casi son 450, 500 euros de diferencia a tonelada. Hace un año y medio lo vendía casi al doble del precio, más de 1.000 euros de diferencia. ¿Esto por qué? Porque hay mucha demanda y una oferta es limitada. Entonces, primer problema, si incremento el plástico en los objetivos, el producto me va a costar más. La gente está dispuesta a pagar más un producto porque tiene un porcentaje de plástico.
Hoy en día tengo mis dudas. En mis prioridades, lo que yo digo es que si queremos alcanzar esto net zero emisión, y Plastic Europe te dice, llega al 2050 con un 65% de contenido de plástico circular, que es mucho más del 30% que tiene la botella. Un 65% en 25 años es mucho. Para llegar a esto hay que incrementar la recogida de plástico reduciendo lo que metes debajo tierra y que quemas. Punto. Cuando se va a hacer esto, hoy en día nosotros, recicladores mecánicos, como soy yo, compramos balas de botella. Yo la compro en Italia, en Francia, en Grecia, en España, en subasta o lo que sea. Estas balas están limitadas. El año pasado en Italia, por la primera vez, la cantidad de balas de botella metida en subasta para los italianos, los extranjeros que intentan comprarla, ha bajado. Esto significa que el sistema de reciclaje italiano ha reciclado menos toneladas de PET del año anterior. Esto el 2023 sobre el 2022. Esto es un problema. Sobre todo si estamos en un sector de plastic free. Si la plástica baja, el reciclaje mecánico tiene menos materia prima a transformar. ¿Cómo se puede hacer para incrementar? Hay enorme espacio nell'incrementar la cantidad de botella que se recicla. Hoy en día en Italia estamos alrededor del 50%. Sobre 10 botellas que me han metido al mercado, 5 van a terminar en una bala que yo puedo comprar. Otras 5 se van en otro sitio. Entonces, ¿cuál es el sistema? Sé que lo habéis ya tratado, pero yo lo comparto completamente. ¿Cómo se hace para mejorar esta recogida de botella, incrementar la cantidad para tener más material y tener más reciclado y cumplir con los objetivos europeos? Se tiene que básicamente meter el sistema de caución, depósito, lo que tiene en Alemania. Este sistema en Alemania, sabemos por años, que te da un porcentaje de reciclaje de botella alrededor del 99%. Todos los demás dan porcentajes inferiores. Entonces, para mí, reciclador está clarísimo. Si una cosa funciona, la copio. ¿Por qué tengo que hacer otro o inventarme nada? No, no, voy por tu camino porque es el más eficaz. Me da más material y puedo reciclar y cumplir con los objetivos. Porque en este momento hay muchos follones, los países europeos intentan, también en Italia, con Corepla y Coripet, no cumplir. Porque nosotros europeos somos fantásticos, pero hemos creado 27 sistemas distintos de recogida de material reciclado, con 27 ley e historia distinta, y es una babel de metodología enorme. La simplificación de esto, ahora el plastic packaging lo define, será obligatorio para todos los países en X años, con una serie de excepciones, utilizar el sistema de depósito para incrementar exactamente el plástico que se va hacia, en primis, a reciclado mecánico, porque esto es lo que tenemos ya. Los demás reciclados que hemos visto antes, el químico, la disolución, tiene que hacer inversiones. Hay que meter mucho dinero para hacer empresas. Se está haciendo, pero después con muchos pero y distingo el coste energético en el químico. ¿Quién nos garantiza que el coste energético estará bajo por mucho tiempo? Porque si hay otro colapso como hace 2 años, este sector se para. Entonces, inversión en centro de selección, quien hace también la bala de plástico es otro elemento, ¿no? Si se incrementa la botella reciclada, será necesario más capacidad de crear esta bala, tratar más cantidad de plástico que llega de, no sé, vosotros tenéis Yellow Bean o otra historia, pero insomma, lo que llega para ser seleccionada y transformada en bala, ¿no? Esta transición al final ecológica va a llegar con un driver fundamental, que es la ley. El mercado busca rentabilidad. Si tú utilizas más, en este momento la escama, yo hoy he vendido también escama, y la he vendido a 1.400 euros a tonelada, escamas, con el virgen que costa 1.150. En Italia no hay plastic tax. ¿Y qué está pasando? Todo el mundo cuando tiene que hacer un envase de PET, le mete virgen, porque las escamas son demasiado caras respecto al virgen. ¿Y cómo puedes tú obligar o hacer sí que en cada producto tú llegue a tener
un 25% porcentaje de plástico circular. Tienes que obligarlo por ley, porque si no, no hay historia. No van a utilizar una cosa más cara para hacer un producto, porque si tú tienes un coste más alto, tienes que venderlo a un precio más alto. Y al final del día, volveré, nosotros en esta transición ecológica vamos a importar IPC, básicamente, porque los productos van a costar más, punto. Se hace, será más limpio, pero costarán más. Y esto tenemos que asumirlo. Si queremos un planeta que dure en el tiempo, esto, y la empresa por sí misma no lo van a hacer. Lo van a hacer solo si están obligadas por leyes, porque si no, nosotros buscamos la manera de ganar más. Esto yo. Fabricio, una pregunta. ¿Tú no crees que el Plastic Task, como dices aquí, discrimina injustamente a los envases de plástico? Quiero decir, ¿por qué solamente se le aplica al plástico, por lo menos en España? ¿Por qué no también al vidrio y al metal y al cartón? Esto yo creo que depende siempre del plastic free que decía antes. La Unión Europea lleva años trabajando en esto. Yo veo, me considero europeo, analizo el tema. Yo soy un hombre de plástico, llevo toda mi vida viviendo de plástico. Ujú. Pero doy por cierto que un life cycle assessment, un análisis entre el vidrio y el plástico, hablando de botella, ¿no? Yo estaba en Sudamérica y me han dado agua, y también en España tenéis agua en botella de aluminio, de coste Ujú. horroroso, una cosa carísima, Sí. vendida también como amiga del medio ambiente. Ma un análisis de cuánta CO2 te ha comportado hacer una botella de vidrio, que después la tiene que llevar al supermercado, tiene que ser reciclada, el vidrio pesa muchísimo, un coste logístico, etcétera. Esta análisis se han hecho ya muchas veces, son siempre un poco, al final del día, la elección del plástico reciclado es la más amiga del medio ambiente, te dicen los científicos que te hacen el análisis. Y Ujú. esto para nosotros del plástico es un hecho, no se Sí. puede contestar, es así. Pero si se traslada a la divulgación pública, esto ya te lo meten las asociaciones medioambientales. Nosotros no hemos hecho un trabajo de educación de lobby que dé informaciones al mercado y creo que es bastante demasiado tarde para volver atrás. Yo Ujú. creo que al final el plástico se va a reducir de perímetro. Serán con las certificaciones, la Plastic Tax va a ser asumida por todos los países europeos, pero los productos convertidos en material plástico. Hay otro elemento que pongo más adelante, pero os lo puedo contar ya. Si nosotros hoy en día, hasta ayer, nosotros hemos comprado el plástico y metido porque era más barato del virgen. Hacer comprabas plástico para hacer aplicaciones baratas. Este es el concepto de cualquier comprador que ha comprado plástico en España, en Italia, en Francia, en Europa en los últimos 20 años. Lleva 2 años que el reciclado sube más. En España, con la Plastic Tax, ahora te han hecho, el comprador sigue comprando escama, porque el virgen con los 450 euros te cuesta más. Ujú. En Italia esto no hay, el comprador no te compra la escama, te compra el virgen. Entonces, tienes que meterle un objetivo de ley, pero al final del día tú estás obligando el productor a hacer un producto que, plastic tax o no plastic tax, si le mete más reciclado, te cuesta más. Ahora, la zanahoria, que en Europa se metía en una bandejita de polipropileno decenas de millones. Los productores de envases para hortofrutícola, que en España tenéis Infia en Valencia muy fuerte, tenéis un Veripack de Guillén en Barcelona, nosotros en Italia tenemos también otros. La zanahoria no cuesta nada y meterla en una bandeja de polipropileno con un film no tiene sentido. Hoy en día la zanahoria, por lo menos en el supermercado que yo atiendo en Italia, está en una bolsita de polietileno con un peso plástico infinitamente menor y la bandeja ha desaparecido. No más polipropileno en la zanahoria. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si queremos utilizar plástico en el food packaging, hay que cambiar la utilización del envase. No es que con el plástico reciclado hace un envase para una aplicación muy barata. Tiene que meterle, no sé, una tarta,
una chuleta de Wagyu, de algo que costa y que justifica el coste mayor del embalaje. Pero esto es un trabajo que hace el converter o la grande superficie. Y esto es un cambio cultural complicado hacer, que es decir, cambiar la aplicación del packaging en relación al nuevo costo que has. Y esto que quiero deciros, que en los próximos años nosotros vamos a ver productos que cuestarán más y un profundo cambio en el mercado entre los productores, porque tendrán que cambiar las aplicaciones donde utilizamos el producto. Yo os hablo claramente con mi experiencia, que hablo del packaging para producto fresco, pero en sentido más largo se puede hablar un poco de toda la situación. Si tú utilizas plástico reciclado, tú harás un producto hoy, mañana y después mañana que te costará más de un polímero virgen. Claro, si te ha metido la Sí. plastic tax, será esta darte l'obligatoriedad, pero también será necesario que haya un porcentaje por ley de contenido mínimo y una certificación externa obligatoria por todos los productores que certifique esto. Esto por lo menos como lo veo. Después, la competición de papel, vidrio, aluminio, nel tiempo será más analizada y más correcta desde mi punto de vista. Ujú. No, es un poco a la vez. Seguramente la ley es fundamental. Es decir, hay que meter un contenido por ley. Aquí veis un poco lo que os he contado ahora, mercado hecho por demanda oferta, oferta limitada determina incremento de precio. Esta transizione no la va a tener el producto más caro. Se ha analizado bien el impacto del IPC en la Unión Europea, porque es inflación de importación. Los plásticos reciclados es limitado en cantidad, lo pueden decir que tiene un abastecimiento limitado, no, son inagotables, básicamente, en realidad no es así, ma casi. En China hay una capacidad de producción en Corea del Sur, Corea, Vietnam, etcétera. Entonces, el plástico reciclado cuesta y va a costar más que los polímeros virgen. Hasta hoy hemos utilizado y comprado el reciclado porque era más barato que el virgen y utilizado para aplicaciones básicamente baratas. Aquí los cogollos de lechuga es otro ejemplo para vosotros. En Italia no hay, pero en España lo sabéis perfectamente lo que es. Esto material tiene que cambiar. Tendremos que crear un nuevo producto nuevo en plástico con el claro objetivo de facilitar el reciclaje. Otro elemento es de meter, cuando se crea un packaging, un producto en plástico, tiene que ser diseñado por facilitar el reciclaje. Design to recycle, esto es algo que se dice mucho, pero todavía hay muchos casos donde esto casi es imposible. Entonces hay que meter la circularidad desde cuando el producto va a nacer en la ideación, en I+D. Tú creas un producto y mientras lo estás creando ya estás pensando ya cómo lo vas a reciclar después su vida útil. Hoy en día esto se dice, pero no se hace en casi todo el producto. Para el sector del food packaging, hoy existe solo la EFSA Food Grade por PET. La HDP en Inglaterra, en Estados Unidos, se utiliza para el food con declinaciones y esto es algo que se podría hacer también, pero hoy en día la HDP se utiliza mayoritariamente por la contenedores de detergencia, ¿no? Detergivos, productos de limpieza, higiene. Otro elemento es el polipropileno. El polipropileno se utiliza en el food packaging, pero no hay un reciclado EFSA Food Grade para el polipropileno. Entonces, yo creo que el contacto alimentario con los productores de maquinaria tiene que ser extendido a otros polímeros. Un ejemplo, el polistireno. También el polistireno en este momento está siendo analizado por parte de los productores de polímero virgen, porque reciclar el polistireno es complicado, es como un reciclaje químico, para hablarlo en claro, del PET. Entonces, ahí se está trabajando para tener, por FDA y después EFSA, un food grade, pero detrás hay gigantes como pueden ser Trinseo, que es el ex Dow, Versalis, que es el grupo en Italia, el productor Ostyrolution, que es la vieja BASF, la división de polistireno de BASF vendida. Entonces, en estos sectores el polistireno está teniendo aplicaciones food, hoy en día con barrera funcional, mañana con un contacto alimentario. Entonces vemos más polímeros con una EFSA Food Grade certificación.
Aquí veis lo que dice antes, los convertes su cliente tiene que cambiar el target de aplicación para justificar un incremento en el coste y después en el precio del embalaje, por ejemplo. Vidrio, papel y aluminio son percibidos como materiales más naturales y se van a utilizar más sustituyendo donde posible las aplicaciones de plástico. Esto ya ha pasado y seguirá pasando. Volver a pensar lo que utilizamos con un concepto de real economía circular va a determinar menos desperdicio y va a eliminar también el overpackaging. En Italia, por lo menos yo lo veo, pero creo también en España, alguna vez compramos algo que tiene dos o tres embalajes conjuntos, porque uno para el agua, el otro para la forma. Entonces, todo esto no se nota, se analiza, no está hecho para disminuir el embalaje, no, está hecho para atraer el consumidor muchas veces, pero en realidad esto es muy difícil a reciclar y se llama intermitente overpackaging. Tiene que ser idealizado y reducido. El plástico se tiene que reducir y lo que utiliza tiene que ser con una porcentaje reciclada importante. El sector del packaging, si vamos a ver cuántos materiales de los 53 millones metidos al consumo, de los producidos son 54, es 21 millones, entonces es un 39%. Entonces, es decir, si tú incrementa la parte de food, el packaging es grande, es el sector con una grande cantidad de material a reciclar. Hoy en día este es el sector donde el ciclo mecánico trabaja, es el packaging que se recicla básicamente, no todo claramente. Y para llegar a este objetivo del 65% de plástico circular, hay que trabajar en incrementar esta porcentaje. En esta slide veis muy rápidamente algunas aplicaciones, con más curiosidad os las cuento. Esta es mi experiencia, no es lo que pasa en el mundo, es la visión de Tassinari, muy limitada, pero os la cuento, la comparto con vosotros. Veis, hay 4 bandejas, estas son la bandeja de Ferch, que es una empresa danesa, en España tiene una planta en Valencia. Esta bandeja está hecha de tray to tray. Su business modelo de negocio es, yo hago bandeja con escama que no llegan de botella, ma llegan de bandeja. En esto se nota una incrementación de la utilización de la materia prima, no solo botella, pero bandeja. ¿Cuál es el problema aquí? Que los centros de selecciones no están hechos para hacer balas de bandeja, están hechos para hacer balas de botella. Entonces tiene que hacer inversiones, cambiar los optical sorters de estos centros. En Europa, casi ningún país te vende balas de bandeja. Hoy en día lo tenemos en España, en Holanda e Italia. En otros países todavía no hay. La bandeja no van en la bala de botella, se van directamente a la recuperación energética, que en términos técnicos nosotros llamamos plastic mix, es decir, todos los plásticos que no tienen una salida hacia el reciclaje mecánico. Y este hemos visto que es enorme y hemos visto que pero se puede reciclar. Ferch, ¿qué hace? Prende bala de Holanda, se llama Cirec en Holanda, Ferch. Prende bala de bandeja, la tritura, la separa por colores, no mete master color, los verditos, los azulitos, y te hace bandeja sin meter un master color. Entonces es un modelo. ¿Cuál es el problema? Cuando Ferch llega en Italia, va a la grande superficie y dice, yo tengo estos 4 colorines. La grande superficie en Italia hay, no sé, 20 grandes superficies distintas. Las bandejas son siempre la misma, pero cada una tiene su color. Empieza la pelea. Entonces veis que de la idea de hacer una economía circular efectiva, después hay un mundo de negocio que tiene sus leyes, sus reglas. No correcta, pero hasta hoy ha trabajado de una manera. Y el cambio es complicado. Complicado. ¿Cómo se puede realizar más rápido? Con ley. Porque si no, el mercado no cambia tanto rápidamente. De lado veis otra aplicación, la preforma, un tubito que se vuelven en botella, poco decir. La maceta de LDP que os decía antes. Aquí veis los corrugated pipes, las tuberías para sistema higiénico de las habitaciones. Aquí hay una guaina en italiano que es lo que metéis encima del techo por la impermeabilización del techo. Esta es básicamente en LDP, low density. Y la otra, no sé si la comprendéis bien, son las palas eólicas. Eh, la turbina eólica se rellenaba, creo, antes de poliuretano. Ahora en Italia hay una empresa que se llama Gurit
que rellena la pala eólica de PET expandido. Entonces el PET expandido es el relleno de estas palas eólicas. Es una aplicación interesante hay. Y compran las escamas, la botella Floreal, la mixta colores para hacerlo. Aquí veis alguna visión global. En el 22, Europa valía 58,8 millones de plástico producido, a nivel mundial son 400. ¿Esto qué es decir? Europa no es tan importante en la producción del plástico mundial. Quien compra polímero lo sabe. Normalmente es Asia el principal mercado donde juegas, ¿no? Ahí se ve Norteamérica y si van a ver el trend de los últimos 2006, 2014, 2022, vais a ver una subida brutal de China y una bajada importante de Europa. Esto no es tanto un problema. Yo creo que aquí el driver fundamental, el coste energético de transformación europeo, que si hubiera una slide, lo podéis ver, es el coste más alto respecto al norte de América y respecto a China por ediciones continentales. Entonces, hacer polímeros virgen en Europa es complicado. La demanda del mercado de los 54,1 millones de toneladas transformadas, no vendida al mercado, que son un poco menos, pero las que son transformadas en Europa, veis, circular y fossil based con una porcentaje, siempre la de antes, ¿no? El 12,6 el reciclado mecánico, el 5,7 el post-consumer, el post-industrial, aquí se llama también en inglés pre-consumer, que es decir, antes del consumo, ¿no? Los sectores, aquí veis los polímeros. Hoy veis que el reciclado químico es muy pequeño, un 0,2 hoy, del 22. Esto va a crecer mucho porque hay ya inversiones muy gordas que se están haciendo en muchos países. Cada inversión, una planta de esto te cuesta mínimo 40, 50 millones. Una planta de reciclador mecánico con 10 millones la haces tranquilamente. Entonces hay una dimensión muy distinta. Aquí veis los polímeros en Europa, un 6,8 de PET, el PVC todavía es muy grande, PVC fundamentalmente es construcción. La HDPE son las poliolefinas, los materiales que son polipropileno y polietileno, que son la parte grande del mercado de los materiales plásticos. Y después, polistireno es un 5%, pequeñito, y después hay otra tipología de plástica. El PET en Europa es poco, hay pocos productores y una fuerte importación. Si vamos a ver los sectores que hemos visto, cuánto hay de plástico hoy en el 22 utilizado en las aplicaciones que tenemos, vemos una situación muy distinta, es un poco sorprendida. ¿Quién utiliza más plástico reciclado? El sector más pequeño de la agricultura, que llega a utilizar el 37,5% de plástico mecánicamente reciclado. Entonces es importante, ¿no? Entonces el 30% para o el 25%, ¿no? Se notan en los sectores que hay una situación muy diferenciada. Sabemos que el sector más grande es el packaging todavía está un poco atrás. La construcción es otro sector que utiliza mucho reciclado. L'automotive y la electrónica no tanto. Leisure and sport, as well, son materiales, pero imaginad, cubiertos, cosas que se utilizan en casa, todavía es poco. Ahí probablemente porque hay también un contacto alimentario que falta en muchos polímeros, estos materiales que puede utilizar en cocina. En la agricultura no hay necesidad de grandes cosas, hay una porcentaje más alta. Esta es más bien ver dónde es una cosa que te da una idea para ver dónde hoy en día los sectores pueden utilizar eh, en el 22 la cantidad más alta en porcentaje de plástico reciclado. No son las aplicaciones de la agricultura, del gardening, en la construcción. El packaging llega al tercer puesto, entonces, y con casi un 50% menor de cantidad en porcentaje de la agricultura. Entonces, hay mucho que hacer para compensar esto. ¿Cuáles son los productos que producen más plástico en Europa? Alemania, número uno, y donde hay muchísima empresa plástica. Bélgica, no es un gran país, pero tiene
hay dos cosas. Total y JBF, que es un productor de PET, tienen un poco de planta ahí. Después, Holanda, Francia, España. Como veis, Italia es súper chica. ¿Por qué Italia produce tan poco? Os lo digo yo. Porque somos el país que paga la energía eléctrica más cara de Europa. Entonces, la química de proceso aquí es complicadilla hacerla. Entonces, eligen países. Francia tiene un nuclear importante. España tenéis un mercado, aunque vosotros no sé si lo percibís, pero yo de italiano un poco español admiro muchísimo España. ¿Eh? Vosotros sois muy agresivos. El coste energético español es muy bien gestionado y es súper bajo respecto al mío. Os lo digo porque lo controlo habitualmente. Y esta diferenciación de volumen de producto de plástico virgen. Como recicladores, en general, veis que Alemania e Italia son más importantes. Después suben otros clientes. Estos son los dos mercados donde encuentra más. España sigue, es importante, pero detrás, como productor de material reciclado en conjunto. Como veis, se habla de reciclado mecánico en gran cantidad. Se une con el chemical y recycle, pero habéis visto antes que el reciclado químico hoy en día es muy poco. Entonces, esto es en la producción de plástico. Otro tema, si vamos a ver los países que consuman más plástico, no lo producen, pero lo meten en productos. Aquí claramente yo como italiano recupero porque consumimos mucho, aunque producimos poco. Alemania sigue siendo el primo mercado, Italia el segundo como consumo. Después veis Francia, España. Entonces, España tiene siempre una posición bastante fuerte en la manufactura, producción de polímeros virgen de reciclado y en la transformación en producto. Después veis también Polonia, que es otro mercado muy importante. Esta Europa es el país más grande, más fundamental. Y los demás que siguen. Como reciclado mecánico, mirad el azulito que hay, Alemania, España, Italia son los más grandes, singularmente. Vuestro país se está transformando, España, de mi punto de vista, en un enorme país con necesidad de importar producto reciclado, porque no tenéis suficiente botella para transformar. Por la capacidad que tenéis de gránulo, pellet, para la botella y de escamas. Entonces, vais a ser un importador neto. Demanda del mercado. Vamos a ver la porcentaje de material post-consumer, entonces solo el post-consumo, hemos quitado la circularidad, miramos solo el post-consumo, volvemos al punto de antes. Mucho en el packaging, estamos a 2 millones de toneladas, en la construcción son 2,8. Entonces, ¿por qué se utiliza más reciclado post-consumer aquí? Porque básicamente hay menos vínculos a respetar. El packaging es más complicado. Mucho packaging es por la alimentación, etcétera. En la agricultura son aplicaciones más pobres y más fácil a utilizar reciclado. Y sobre todo en la agricultura el reciclado sigue dando producto más barato. La ley que dice antes, las aplicaciones en la agricultura dan un producto más barato del virgen. Automotive, etcétera. Siempre la building y construcción y la agricultura son los dos que dan la porcentaje más alto también de post-consumer. Poco más a añadir. Aquí veis otra fuente de datos que no es más Plastic Europe, más el ICIS. Acordaos que los números del reciclado siempre bailan mucho. Entonces tenéis siempre que tomarlo como orden de grandeza, no como elemento puntual, porque es un sector muy difícil a definir puntualmente exactamente. Miramos la complejidad. Del 2022, el mercado europeo del PET, aquí es un deep dive, es una visión solo del PET, te dice que tenemos una producción, si el total son 5,18 millones de toneladas, la producción son 2 millones 27, casi 28, de PET virgen, 1 millón casi punto 3 de millones de importación, entonces PET que es compra virgen comprado fuera, y una 1,6 de
RPET. RPET hablamos de gránulo y de escamas, todo conjunto. Esto es la dimensión del mercado del consumo. Si vamos a ver, de la producción, si vamos a ver el consumo, aquí, cuando se hace un deep dive, se va a ver que las botellas del PET te comen 50% de mercado. El film rígido, que es la bandeja, un 25%. Y después un poco de fibra, de strapping, que se llama en español el fleje, ¿correcto? Sí. Entonces hay Correcto. una serie de aplicaciones, pero se nota que el mercado de la preforma, hago una incisión. En este momento, ¿qué está pasando? Llega el 2025, faltan 6 meses a la actuación del 25% en cada preforma. Todos los grandes grupos, Plastipack, por ejemplo, que vosotros conocéis muy bien, mi cliente en Italia, en Francia, los grandes transformadores de preforma, Plastipack, Retal, Resilux, los grandes actores del mercado, se están moviendo para tener más producto el año próximo. Sus clientes están haciendo contrato y yo ahora ya estoy viendo contrato por este producto que se hacen ahora y no se hacen en noviembre, diciembre. ¿Esto qué me quiere decir? Que el mercado va a consumir más y se está asegurando el feedstock, el suministro de materia prima para el año próximo. Entonces estamos en una situación de mercado que sube. ¿Por qué sube? Si el producto cuesta más del virgen, sube porque la ley te obliga a utilizarlo. Vuelvo atrás. Si no hay una ley, el mercado de reciclado no va a subir tan rápidamente. ¿Qué beneficio ambientales nos da el reciclado? Aquí os he puesto algún dato que me han dado, porque claramente no es algo que hago yo. Aquí veis también la fuente, cuál es la sociedad que ha dicho este número y el año en el cual lo han hecho. GPPS è polistireno, il General Purpose, e ti dice che il GWP è il Global Warming Potential, que son kilogramos de CO2 equivalente a un kilo, ¿no? Entonces, por un kilo tú emites esto 3,6. El GPS, polistireno 3,6. El polipropileno, bastante menos, 2 kilos. L'HIPS es siempre un polistireno de alta high impact. Se utiliza normalmente en otras aplicaciones, pero y se vende menos como cantidad, pero es importante, es un poco distinto, más similar. El PLA, lo que decía antes, el polímero hecho por almidón de maíz, entonces no es de origen fósil, que no llega del petróleo, tiene un consumo importante. ¿Por qué? Porque por hacer esto se consuma muchísima energía y mucha agua. Y veis que es un polímero biocompostable, no biodegradable, compostable, que pero consuma mucha CO2. Entonces, sí, no me utiliza el petróleo, pero no es que el medio ambiente tenga toda esta, no, qué alivio. El PET virgen, esto es Plastic Europe hace pocos años, 13 años, te dice son 2,15. El PET reciclado te dice es bastante más bajo. Aquí lo que falta el vidrio, ¿no? Faltan los materiales, el papel, lo que hoy sabemos que hacen competición. Yo he intentado buscar datos y me he metido en un lío de números increíble. Entonces es muy difícil dar un dato definitivo porque cada vez el análisis se hace por el caso que se estudia. Imaginad una producción de vidrio que se vende a todo utilizador en 50 kilómetros, va a tener una CO2. Si el vidrio se produce en Alemania y se vende en todo el mundo, va a tener muchísima más CO2. Entonces hay muchos parámetros que cambian y el mismo material puede tener distintos life cycle assessment o de estos parámetros, que es igual. Entonces es complicado. En síntesis, el PET reciclado es ganador sobre todo las elecciones, hecho por empresa externa, este del 2003, Arena. Otro elemento que quiero hacer ver, que es un poco distinto a la que estos son datos internos de Versalis, pero que os he publicado igualmente porque es limitado. Versailles, ¿qué ha hecho? Está haciendo el polistireno reciclado, una cadena Revive. Entonces hará polistireno, ABS, polietileno expandible, muchos grados, lo ha llamado así,
y te dice que los números del virgen son similares a lo que veremos encima, poco distinto. El reciclado del poliestireno súper bajo, tomámoslo un poco así, es un productor claramente, pero ahí simplemente se nota que el medio ambiente tendrá una ventaja utilizando el reciclado, por lo menos el 50% menos emisiones de CO2 de lo que hacemos hoy en día, utilizando el reciclado. Y manteniendo las aplicaciones, el estándar de vida que tenemos hoy en día, porque si nosotros eliminamos el plástico, tenemos también que cambiar costumbre, metodología industrial, hay muchas cosas que cambian. Entonces, de mi punto de vista, esto es algo bastante bueno para el medio ambiente, son los objetivos de la Unión Europea que quiere dar una ventaja al plástico reciclado en el futuro. Repito aquí el objetivo de la Comisión Europea, que es cero emisiones en el 2050. Las preformas. Aquí doy una visión mía, que repito, es mi opinión, de lo que pasa en este sector. Aquí hablamos del sector bottling, preformas, que son PET y HDPE. Hay una competición entre dos polímeros, sobre todo en la detergencia, que se cambia de un material al otro dependiendo de modas. Yo tengo mis clientes, he visto, no se hace tan rápidamente, pero ha tenido un pasaje de HDP a PET porque el PET era más barato, ahora vuelve atrás porque el PET empieza a subir bastante más. Aquí te digo que os digo que desde el 2025 el sector bottling de PET, que está mediamente en 3 millones y medio de consumo anual en Europa, va a necesitar desde el año próximo, con esta cifra, eh, casi 850.000 toneladas de gránulo para cumplir con el 25. Desde el 2030 llega el 30 y van a ser necesarios 1.100.000 de toneladas. Esto da una cantidad de mercado de PET reciclado comparado. Y claramente, si se mete esto, se consuma menos virgen. Esto está claro, porque no es que la preforma suben de cantidad enormemente. Otros actores en este mercado que se llaman brand owner, hablamos de los detentores de marca, que son Coca-Cola, Pepsi, Kraft Heinz, Danone, Nestlé, hay distintos. Algunos de estos ya producen su reciclado, como Coca-Cola ha hecho una planta en mi país, es una política que está haciendo a nivel global. Ya consuman en sus preformas botella el 100% de PET, no el 25%, meten el 100%. ¿Por qué? Por elección de marketing. Aunque a ellos le cuesta bastante más, vende una Coca-Cola, no es agua mineral, cuesta bastante más y puede asumir esto y pueden decir que son más ecoambientales. Yo creo que los productores de bebida con gas tienen problema, porque esta bebida con gas tiene el problema que tiene mucho azúcar. Entonces, lo tienen complicado a mantener el mercado. El bottling, siendo el sector más grande y poderoso como volumen de PET, va a exigir. Este es otro elemento. El bottling, el sector de la preforma botella, hemos visto que es la parte gorda del mercado del consumo de PET, casi el 50%. Y si ellos producen las botellas y después van a utilizar más y más gránulo hecho por escama, ellos van a exigir que sus escamas, las escamas hechas por sus botellas, terminen en gránulo que ellos puedan comprar. Y esto es opinión de mis clientes como Klockner, como los grandes productores de bandeja, tienen miedo de quedarse sin escama de PET producida en Europa. Y es por eso que están empujando el tray to tray. Es decir, quiero hacer mi bandeja con escama de bandeja. Esta situación está generando una fuerte tensión que acerca a utilizar la bala de bandeja reciclada en Europa como nuevo feedstock para sus productos. Actores que apuestan por el trade to trade son Ferch, que tiene una planta en España, una sociedad danesa, e Italia y en otros países. Klockner, l'Impact Pravi in Studio, in Italia MB, Infia, que en Italia. Sulair es un productor de trade to trade, que es un productor español que suministra a los demás lo que crea. Que conozco perfectamente. En Italia en este momento hay otros dos productores de trade to trade. En Holanda, decía antes, esta empresa se llama Cirec de Ferch, que produce escama trade to trade y para abastecer las plantas de Ferch.
Hablando de productores de bandeja y film rígido, polímeros que se utilizan en este sector. Se utilizan tres polímeros básicamente: el PET, polipropileno, el polistireno, bandeja de polietileno. Este sector está subiendo una bajada de venta en número de bandejas por distintas razones. Llevamos ya 10 años, competición de polímeros, edición de papel, plastic free en el supermercado, etcétera, etcétera. Plastic free demandado por la grande superficie y por la industria alimentaria, con más consumo de envases de papel y film flexible, base polietileno, más ligero, menos plástico, por parte de la grande superficie de industria alimentaria, que son estos que están empujando esta reducción, básicamente. El sector de industria alimentaria, en Italia hay dos sectores fundamentales que son charcutería, loncheados básicamente, y pasta fresca. En España pasta fresca es más chica porque coméis menos, más pasta fresca de nosotros. Hay algo de queso, pero esto hanno más y más consumo de bolsa de papel con polietileno. Entonces la bandeja desaparece, hay un bolsito, el papel respecto al plástico es más bonito, pueden hacer impresiones con muchos colores, entonces son temas que resulta más vendible. Entonces el papel también en este sector está tomando pie y disminuyendo la cantidad de plástico utilizado. Los productores de bandeja de polistireno expandido, donde todavía utilizan, en España casi no tenéis, pero en Italia, en Francia todavía hay, apuestan con productores de polímero bien, lo que contaba antes. Están creando un circuito de polistireno reciclado por parte de los productores de polímeros virgen. Es un mercado que están haciendo y están también trabajando con EFSA para tener el food grade. Creo que en Estados Unidos la FDA ya se lo ha dado y entonces están creando un mercado para el polietileno reciclado para resistir como polímero, porque si no se le van los clientes las aplicaciones. Hoy en día lo utilizan con una barrera funcional, este polistireno reciclado, mañana lo hará con un polímero reciclado full contact. Los productores de bandeja PET utilizan la escama obtenida por reciclado mecánico desde bandeja tray to tray y activa en este sector. Problema de limpieza, esto es un elemento. Cuando se utiliza el tray to tray hay un problema de limpieza. ¿Cómo lo están resolviendo? Poniendo la escama de bandeja en reactores SSP o metiendo o haciendo una granulación en una línea para un gránulo de botella, siempre con la EFSA Food Grade. En esta manera la limpian de los contaminantes que son básicamente los volátiles, que son benceno, acetaldehído, estos materiales que pueden ensuciar limonene a nivel de salud, la utilización de estos polímeros. Termino diciendo cosas que ya he repetido. Mirando la industria alimentaria y las grandes superficies europeas, vemos cómo la economía circular es un mantra para todo, pero no lo tiene muy claro cómo declinar, porque todos nos llenamos la boca de hacerlo, pero cómo está todavía un poco confundido. Hay muchos cambios de materiales, de packaging, con la mirada de seguir la moda del momento y de ser más apetecible por los clientes, pero el driver no es solo menos CO2. El mayor costo del producto con mejor life cycle assessment es todavía un gran problema. Efectivamente, esto no se ha resuelto y sobre todo en la edición de la grande superficie no es que son toda hecha por menos CO2 todavía. La creación de una economía circular que cumpla con los objetivos de la UE se podrá realizar solo con un cuadro legislativo muy definido que empuje y obligue a seguir las reglas. El mercado por sí mismo busca rentabilidad. Y en este cambio, los únicos que tendrán ventaja económica, aparte del medio ambiente y de todo el conjunto de los ciudadanos, serán los recicladores. Efectivamente, nosotros estamos subiendo facturación, vendemos más porque es la ley que obliga a los clientes a utilizar mis productos. Otro elemento que quiero subrayar es que una economía circular que se hace en Europa son la parte, si para cumplir con el 25 o el 30%, en Europa no produzco suficiente bala o escama o gránulo y me sirve un gránulo que produce Barbeque en Egipto o el productor japonés o australiano, desde mi punto de vista no es una economía circular.
otra pregunta que me hago es, ¿por qué EFSA da l'ok e da l'EFSA Certificate a una empresa que se sitúa en Australia? Claro, le hace vender una maquinaria a Erema o a Starlinger, pero esto, ¿por qué lo compran la máquina? Para vender el producto en Europa, que es el mercado que paga más este producto a nivel mundial, porque tenemos, los demás no han puesto el 25%, el 30% obligatorio. Y esto pero va a crear confusión en el mercado. El productor europeo se ve en una competición de gente que llega fuera de nuestro continente con básicamente basura que no es la nuestra. Entonces no se puede hablar de una economía circular, sino hace una circularidad planetaria que de mi punto de vista es un poco opinable. No tiene mucho sentido. Es cierto que el RPET te da menos CO2, pero si has hecho un viaje de Australia a Europa, puede ser que la contaminación hecha por el viaje sea un poco alta. Entonces lo veo todavía un poco no lógico. Si nos abrimos, como está pasando, suministro de reciclado de países del otro lado del mundo, overseas, es indispensable poner aranceles y controles sanitarios para defender la industria europea desde una competencia que no tiene nuestro vínculo higiénico, sanitario, medioambiental en la producción. Entonces, se juega con distinta regla y sobre todo un distinto coste. Vamos hacia el último, la descarbonización, y esto está bien para nosotros, nuestros hijos, pero esto va a costar mucho dinero y probablemente tendremos una inflación más alta en el futuro. Bueno, señores, esto es más o menos como lo he visto yo. Espero que sea algo que haya servido para el curso y nada, os Front. agradezco. Pues, José, Hola. Sí, sí, José hola. Antonio, Ahora sí, estoy con vosotros. ok. Sí, que, oye, muchísimas gracias, Fabricio. Thank you, Marcus, that you had tried to follow me. But anyway, really, it's a very close, I have it, the summary. Very well done. And there are I love too much the question that you are doing to yourself, Fabricio. I agree. What is going to be the planetary recycling or really European recycling? If it is planetary, it is to have one law, at least at the moment in the border, just to avoid that it is entering material that it is not qualified, and until all the planet it begins to do the same. If it is not doing the same, or it is necessary to improve, because there are plastic, as you are telling, there are in the ways it needs to be improved. And really, thank you very much. Very for me, very very clear, and I am taking this with to follow, because I at thank you too, still because very you well. obliged me to study and to analyze and speak a little bit more, and this has helped me in my job. So it was useful also for me, for sure. Great, Okay, great, great. Fabrizio. Thank you. Ciao, ciao. Excellent, Thank you, Fabrizio. Thank you very Fabrizio. much. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you very much. Bye. Bye bye. Bye bye. Okay, Thank you. excellent, Thank you. Fabrizio. Bye. Bye. Congratulations. Bye. Been Fabrizio. interesting. Bye.